bienvenidos de nuevo a este podcast de Namaste y qué más, el podcast donde exploramos la espiritualidad, pero sin cara de iluminados, porque todavía nos enojamos. Adri, bienvenida, muy buen día. Hola, ¿cómo estás, mi coach? Muy bien, aquí mira, con este día nubladito desde acá, desde Riverside, California. Allá, ¿cómo Ay, está el clima? qué rico, nubladito también, bien rico. Después de Nubladito, una tormenta ayer aquí en Guadalajara. qué rico, Hasta otra vez bien nublado, bien rico. qué rico, qué rico. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Ay, mi coach, hoy tenemos un tema que vamos a tocar, fibras sensibles. Es un tema que todos tenemos, pero poco admitimos, pues, pocos admitimos, porque sí duelen las heridas de la infancia. Y no Las son las heridas de la heridas de cuando infancia. estábamos chiquitos, nos caíamos de la vez y nos raspábamos la rodilla, ¿no? Como esta, miren, les voy a enseñar. Como esta. Ah, las cicatrices que quedan, Ajá. ¿verdad? Estas no, son cicatrices emocionales. Vamos a hablar de las que nos hacen llorar cuando no nos contestan un WhatsApp. Y muchas veces, bueno, yo sí lo he llegado a hacer. No llorar, pero sí me enojaba. Y yo nunca cachaba no alcanzaba a cachar que era una herida de mi Adrianita chiquita. Sí, ¿verdad? Y cosas tan simples, como dices, no me contestan la llamada, no me contestan un texto, ¿y cómo lo sientes? ¿Cómo algo tan pequeño, entre comillas, te afecta tanto? ¿Nos podrías explicar por qué? ¿De dónde vienen? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo se forman? ¿Cómo impactan, verdad? Y ojo, no queremos decir que no nos molesten tales o cuales cosas, o sea, sino una reacción exagerada, un dolor exagerado, una emoción fuera de Desbordada. desbordada, exactamente. Ujú. Sí, pues obviamente digo, se originan en la infancia, ¿no? Son experiencias emocionales que vivimos en nuestros primeros años de vida y que marcaron la manera en la que actualmente nos relacionamos y que generalmente ignoramos. O sea, a veces reaccionamos de una forma y creemos que el adulto es el que está enojado y no es el niño. Pero como no sabemos del tema, Por eso se le llaman heridas de la infancia, ¿verdad? Porque se originan en esa etapa, en la etapa de desarrollo, ¿verdad? De nuestros primeros años. en nuestros primeros años, así es, y digo, no se trata tampoco de culpar al papá, a la mamá, a la vecina, al perro, al tío. No, 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 simplemente es bien valioso aprender a reconocerlas para poderlas sanar, porque lo que hemos hablado pues en episodios pasados, hasta que lo Ujú. inconsciente no se hace consciente, lo vamos a llamar destino. Exacto, pero cómo duele, ¿verdad? Cuando empezamos a ver dentro de nosotros, a ir hacia adentro, como ya hemos dicho, el ir descubriendo cada una de tus heridas, el irte pelando como cebollita, luego decimos, y el ir descubriendo qué fue lo que te causó tal herida, sí es de valientes. Yo es como digo, echarte ese saltito para adentro, sí, sí es de valientes, pero al final de cuentas es lo mejor que podemos hacer. El autoconocimiento, como lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Sí, de ahí yo digo que de ahí parte toda sanación, del Mm. autoconocimiento, de explorarnos eh, y ver qué tanto repetimos patrones en la vida adulta. Yo sí pienso que cuando hay algo muy repetitivo en nuestra vida, y que no nos agrada, ahí es cuando Mm. hay que meternos, echarnos un clavado, como dices, y pues rascarle aunque duela, ¿no? Del dolor no pasa y la sanación es hermosa. Claro, y como dices, aquí no se trata de buscar culpables, aquí no se trata de decir, papá no me dio, papá no estuvo, o mamá no me hizo, mamá no me volteó a ver, o la maestra, o mis hermanos, no, es qué pasó, cómo percibí yo aquel acontecimiento y qué puedo hacer hoy yo, hacerme cargo de mí misma, porque nadie va a hacer por nosotros, así que accionar nosotros si queremos tener un avance en la vida, una mejoría, empezar con nosotros sin señalar, sin buscar culpables, ¿verdad? Sí, porque exactamente nadie es culpable. Y pensar que pues todos venimos a un propósito específico en amor y el primero el amor nos lo tenemos que dar nosotros mismos. Sin duda alguna. Yo creo que tanto tú en tus terapias como yo en la gente que recibo,
es lo que decimos, el darte a ti lo que pides a gritos a otros. Empiézatelo a dar tú primero. Ese es el primer paso. Y lo Sí, demás llega por añadidura, ¿verdad? cuando nos volteamos a ver, Cuando nos volteamos a ver. nos empiezan a ver. Wow. Y bueno, las heridas que son rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Vamos hablando una por una. ¿Cuál te avientas? La primera, a ver. A ver, vamos por el rechazo, que no me hace nada Rechazo. de sentido. Ah, Ah, uh, oye, digo, sí es bien importante y me gustaría compartir esto. O sea, obviamente los temas que tocamos aquí es con todo el amor y evidentemente muchos de los temas que elegimos, por algo los elegimos, ujú, porque de alguna forma digo, yo le llamo bendito sea Dios, bendito Dios, nosotras ya transitamos este camino y yo, ¿cómo les diré? Yo en algún momento de mi transitar, sí decía, vida, universo, quiero usar, o sea, usa esto para un propósito lindo, ¿sí? O sea, y no porque haya sido yo una víctima de la vida, porque no somos víctimas, pero digo, si yo ya pasé por algo doloroso, sufrí, lo que sea, pues tener esa oportunidad de compartirlo y compartir el cómo salimos de eso sin victimizarnos, claro, desde el adulto. Ujú, desde el adulto exactamente, pero que de algo haya servido pues esa experiencia, ¿no? O sea, que digo, sí, yo me considero una persona súper privilegiada, a pesar de muchas situaciones que viví, he sido muy privilegiada, pero sí, que a lo mejor puede sonar, o yo lo veo así, de que no, se puede uno victimizar y no, simplemente es compartir lo que uno ya vivió claro, sí. sin romantizar también, porque digo, pues Sin también, romantizar, como decimos y lo hemos platicado otras veces, sin irnos a los extremos, sin romantizar, pero también haciéndonos cargos nosotros de nosotros mismos, también llegar al punto medio y entenderlo. Y como dices, si lo transitamos, quiere decir que ya lo entendimos y darle ese resignificar, como decimos, pasó ujú, esto en mi vida, sí, sí pasó, pero ahora, ¿qué puedo hacer con todo esto que pasó? Y lo que nos, bueno, creo que coincidimos, entendimos, transitamos este camino y ahora que sabemos que sí se puede, porque sí se puede, todos podemos, todos tenemos el mismo poder interno. Entonces, saber que se puede y por qué no compartirlo con otras personas. Entonces ahí es cuando resignificas, le das sentido a lo que pasó. Y si lo puedes exacto, compartir y puedes colaborar o puedes apoyar de alguna manera, pues qué bonito sí, es esto. de alguna forma de afrontamiento de nosotras, de cómo salimos adelante, de cómo logramos solucionar algún conflicto, alguna situación, les sirve, o sea, si en poquito podemos ayudar a disminuir un poco pues su dolor, su sufrimiento, o podemos sumar a su alegría, bendito sea Dios, lo que sea. Claro. Y también cabe mencionar, porque a veces me han preguntado, bueno, si trabajo esta herida, ya no voy a volver a sentir esto que estoy sintiendo. Me gustaría aclarar un poquito que sí trabajas la herida, pero va a ser como la cicatriz que nos enseñaste. Uh -huh. Va a ser una herida que hay que tallarle, hay que limpiarla bien para que sane desde fondo y te va a quedar una cicatriz. Y no quiere decir que nunca más te van a pasar acontecimientos, tal vez van a volver a presentarte esos acontecimientos, pero ya vas a tener las herramientas y para saber cómo solucionar esta experiencia que estás pasando. No es que ya trabajaste y nunca más me va a volver a pasar y nunca más voy a volver a sentir, sino que ya vas a tener las herramientas y vas a decir, ah, sí, tengo esta heridita aquí, pero ya cerró, ya cicatrizó, ya es una cicatriz. Entonces pasas Exactamente. la situación más rápido, la pruebita con más facilidad, ¿verdad? Sí. Lo que hablábamos hace ratito, reacciones exageradas. Uh -huh. Y no porque uno sea exagerado, sino porque así lo sentimos, porque está la herida.
como si te le claro, echan limón a una herida abierta, pues claro que uno va a brincar. Ya si de claro. cicatriz te le echan limón y pues a lo mejor te arde por otras circunstancias, pero ya no va a ser esa incomodidad tan grande, ¿no? Yo así lo veo. Sí. Y cabe decir que cada quien vive su herida muy particular, o sea, porque me ha tocado ver personas que dicen, ay, ¿a poco por eso te sientes de esta manera? No pasa nada. Bueno, Mm, para ti no, pero para esta persona sí pasa, sí siente. ah, Entonces, cada quien vive su vida desde la perspectiva que aprendió a ver la vida desde pequeño. Entonces, no minimizar el dolor de otros ni cómo está tomando las circunstancias. Al contrario, escuchar, entender y ser un poquito empático con las personas. Y empático ya no quiere decir que cargues con las personas, sino que entiendas su dolor, que puedas entender su dolor, exacto, respetar. respetar. Cero Ujú. juicios, cómo cuesta trabajo, pero pues cada quien vive su realidad de maneras distintas. Sí, y no hay dolor pequeño ni dolor grande, es tu dolor Mm, y punto. Punto. exactamente. Ujú. Sin punto de comparación, sin exigencias, ¿verdad? Porque a veces caemos en quiero estar bien, quiero ya salir de esta, ¿no? Llevar el proceso poco a poco, entendernos, el descubrir, el aprender de las heridas y que hoy pues es el tema. Y bueno, ahora sí nos vamos a rechazo, Vamos a dijiste. empezar con el rechazo. Dale, Bueno, Melik. vamos a darle. Bueno, esta herida surge cuando no nos sentimos deseados o aceptados, ¿sí? O sea, no sé, como cuando que yo quería cantar en el festival y de hecho, bueno, no era yo cantante, nunca he sido. Pero no sé, quieres cantar en el festival y pues resulta que van y te ponen de árbol 3. Y o sea, se siente uno rechazado. Ujú, Este, en ese caso la persona tiende a sentirse invisible o a huir de las relaciones antes de que la dejen, pues, ¿sí? Se vuelven autoexigentes para merecer amor, que era parte de lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Autoexigirnos para merecer. En algún momento hablaremos de merecimiento, pero ujú, pues tiene uno que levantar la mano mucho para ser elegido, buscar ser elegido. Y eso es bien sí. doloroso. Y de hecho aquí, o sea, también tenemos el ejemplo del WhatsApp. O sea, mandas un WhatsApp y no te contestan en 5 minutos, ya está uno que te lo comentaba. Y todavía dices, las palomitas ya están en azul, las dos, y no me contesta. Sí. Sí, Y ¿cómo, repetir lo mismo, ¿perdón? sí, cómo te digo algo que pareciera tan insignificante como que ya vio mi mensaje y no me contestó, no pasa nada, pero cómo lo vive esa persona que tiene esa huella que nos estás diciendo, de Ujú, rechazo, por ejemplo? Sí. exacto. Y repetir, o sea, no es que no sienta uno feo o a lo mejor, ay, pendiente de por qué no me contesta, o sea, simple incertidumbre, no. O sea, es la emoción exagerada que te genera. Ya no me Ujú. quiere, no me va a hablar, ya no le voy a hablar, es que no sé qué, ¿sabes? Uno Y empieza a hacer su propia película, ¿verdad? sí, cañón. Y no Ujú. es de edades, ¿eh? O sea, yo te lo he dicho, tengo 43 años y todavía hace 3 años me pasaba de que si no me Mm. contestaban, bueno, yo era y yo decía, ay, qué inmadura. Pues, ¿cuál inmadura? Pues traía la herida Mm. de rechazo bien abiertota. Sí, y por ejemplo, ¿qué era lo que te decías, poniendo ejemplos para ver si alguna persona se identifica? ¿Qué era lo que tú te decías con ese ejemplo que dices? No me contestan en WhatsApp. ¿Qué es lo que tú te decías? ¿Cuál era tu diálogo, Mi narrativa. tu narrativa? Lo primero era ya no le importo, ¿sí? No, seguro ya no quiere hablarme. Era de lo primero que, o así abría y veía, porque sí, realmente, o sea, era tan dolorosa esa experiencia que abría WhatsApp y veía las dos palomitas y era horrible el corazón, o sea, era algo exagerado, al grado de que mejor ya me agarraba el celular. Sí. Pero lo primero que pensaba era, pues no, hasta crees que le ibas a importar y no sé qué.
Entonces, pues el rechazo, yo sola me rechazaba también. Mm. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que antes, cuando se causó esta herida, alguien sentimos que nos rechazó, pero después con el paso del tiempo en edad adulta terminamos rechazándonos nosotros a nosotros mismos. Como una vez me lo dijiste, tú sientes el rechazo externo, pero después terminamos haciéndonos ese rechazo a nosotros mismos. Sí, y de hecho, digo, lo que hemos platicado, que tanto te he platicado, o sea, la experiencia que tuve hace un año, bueno, hace tiempo, eh, fue una situación que yo todavía no sanaba esa herida de rechazo y fue Mm, tan doloroso y yo te lo llegué a decir, es que siento que me voy a morir. Y o sea, sí. fue desbordada esa, y yo siendo psicóloga, yo nunca me acordé de las fregadas heridas. Si me he Y, acordado, digo, ay, pues es tu niña, pero pues, y qué bonito que tocas ese punto, porque muchas personas tienen la creencia de que si ya eres psicólogo, si ya eres terapeuta, si ya eres algo que entienda las emociones, ya no sufres, ya no sientes, ya no pasas por adversidades. Y sí, así qué bonito que lo digas como psicóloga, que sí, que aunque tengas esa preparación, no dejamos de sentir, no dejamos de vivir. y se nos barren y nos damos, porque a fin de cuentas, yo siento que, por ejemplo, en mi momento ese particular, no era Ujú, yo, era mi niña herida. Pues claro. un niño herido no tiene raciocinio, no, raciocinio sí, perdón, no tiene la capacidad todavía de discernir hasta dónde sí, o sea, es un sin filtro. Sí, sí. Sí, Sí, como lo hemos platicado antes también, cuando estás, te sientes inseguro, te sientes atacado, vuelves a tu estado niño sí, y ese claro, adulto queda a un lado. Entonces, sí, sí, empiezas a reaccionar, todas tus reacciones son de tu niño herido. sí, Sí, y sí. sí fue muy complicado, pero a la vez fue súper lindo, sin romantizar, vuelvo a lo mismo, porque eso me llevó a mí, ¿sabes? Ujú. Y ahí fue donde me di cuenta. Pero Sí. ¿qué me pasó? Perdón. Adri, sí me gustaría que, perdón que te interrumpí, sí me gustaría que explicaras un poquito cuando dices eso de sin romantizar, porque yo lo entiendo, tal vez, pero a Ah, lo bueno, mejor hay sí. personas que no lo van a entender. Sí, tienes Entonces, razón. sí, explícanos ese puntito. Con mis palabras muy coloquiales, pero yo veo romantizar, más bien yo lo caché porque yo lo empecé a hacer. Era de que, por ejemplo, esa experiencia, que tú sabes que ha sido de Ujú, las más fuertes en mi vida. ujú, Después de que pasó el huracán y todo, que le encontré el propósito, empecé, no, bendito a la vida porque pasó esto, porque si no hubiera pasado esto, no hubiera bajado de peso, no me hubiera encontrado conmigo, no, o sea, encontrarle, siento que yo me fui al otro extremo, sí. le busqué tanto positivo a tanto dolor y de verdad, no hace mucho, te estoy hablando de la semana pasada, me cayó otra vez o sea, si no te hubiera pasado eso, no hubieras bajado los 15 kilos que querías bajar de peso, ¿sabes? Y conectamos, ¿verdad? Debo de sufrir para yo sentirme bien. Y es ahí donde dices, Ay, el no. romantizar, ahí es donde dices, Coach, sí. sí, Encontrarle lo bonito o también, por ejemplo, fulanito o fulanita pasó X experiencia con esta persona, pero gracias a ella o a él exacto. soy Ajá, lo que soy. No, a ver, uno decide mejorar con base a esa experiencia, pero la persona no quiere decir, digo, sin caer en juicios, pero un poco sí, no quiere decir que haya hecho bien la persona, correcto. pero yo Sí, sí, sí era, llegaba a agradecer, no, es que muchas gracias porque si no, no hubiera, lo que te digo, el año pasado, gracias porque si no hubiera pasado esto, no hubiera claro. encontrado todo esto lindo. Y yo, en mi opinión, yo digo, si lo romantizamos, ahora sí podemos, ya habiendo explicado esto, si lo romantizamos, le estamos dando
instrucción a nuestro cerebro de que ay, hay que sufrir y hay que encontrar personas que nos hagan ver la lección porque solo así voy a aprender. Y creo que no debe de ser así. Creo que debemos de ver la experiencia, tomar, extraer de esa experiencia lo que aprendimos y cerrar ciclo, porque a mí también me llegó a pasar, estuve con un grupo de personas que, pues que no fue muy productivo para mí. Y decían, es que gracias a esa persona tú te animaste a hacer tal o cual cosa. No, es que digo, no es gracias a la persona, es por esa experiencia que viví, yo pude entender muchas cosas en mí, descubrí heridas en mí, pude ir hacia adentro y el trabajo se hizo y gracias a la vida, gracias a la experiencia, pero no tanto a la persona o a que la pasé mal o a que entonces sí hay que saber diferenciar contigo, perdón, hay que saber diferenciar eso que dices, el no romantizarlo, sí hacernos responsables y sí cuidar de nosotros también, como decimos, no romantizarlo de que, ay, sí, no fue mala esa persona, me trajo una enseñanza, aunque me trató mal, aunque me maltrató, me trajo una enseñanza. Eso creo que es a lo que te refieres con ay, perdón. No sé, que aquí se me prendió Siri o no sé quién se prendió y empezó a hablar. Ya. Y creo que es eso, entender el proceso que pasamos y resignificar y no romantizarlo, Significa. porque si no vamos a caer otra vez en lo mismo de que necesito encontrar personas malas para yo tener experiencias que me hagan evolucionar. No, solo Coach, resignificar las experiencias. Dígame. me acabas de hacer caer un 20. No sé si a ti, porque pues tú eras una niña muy tranquilita, pero cuando estabas diciendo me cayó así, ¡puc! De chiquita. Pues que solo a las malas, ¿entiendes? O sea, de La que me programación. caía y te estoy diciendo, pues solo cuando te duele aprendes. Ay, no manches. Las programaciones, ¿verdad? Tan importantes, esas creencias que se van quedando de lo que te dicen de chiquita. O solo cuando te grito me obedeces. Ujú. Ay, qué afirmación, ¿verdad? Sí, no, no, sí, sí. Y así vamos por la vida, o sea, creyendo que nos tienen que pasar cosas malas para aprender. Lamentablemente, como seres humanos, sí, las experiencias más dolorosas son de las cuales más aprendemos, pero hay que aprender que podemos trascender, que podemos avanzar en la vida sin dolor, o sea, sí tomando las experiencias, pero no en base a sufrimiento. Podemos elegir con toda la conciencia tomar los aprendizajes en la vida de una manera más bonita, Más amable. no sufriendo, sí, no sufriendo. Sí. Es mi punto de vista y como decimos, aquí somos dos mujeres que compartimos el punto de vista sin decir esto es y esto tiene que ser así. Así que cada quien tome lo que les resuene y lo que no, simplemente suéltenlo. Y déjennos aquí sus comentarios y sus Sí. preguntas, sus dudas para poder seguir desarrollando temas, ¿verdad? Ay, sí, Bueno, entonces, me ¿algo toca. más de la herida de rechazo? No, no, muchas gracias. Ya con eso tú. No. Ya, siguiente. Te toca. Ay, abandono. Entonces sí, déjame pongo mis lentes para leer aquí el pequeño acordeón que tengo, porque no quiero salirme de contexto mucho. Ese nace cuando nos dejaron solos físicamente o emocionalmente. Muchas veces, bueno, esa herida de abandono ya la traemos de por sí desde que nacemos, ¿no crees? Desde la separación con la madre. Desde la separación con la madre. Sí, y también se vive tal vez como un rechazo también. Sí. También conecta Pues con es eso desde que, expulsado del cuerpo de la ajá, madre, eres ¿no? expulsado del cuerpo de la madre con toda agresividad, Eh, imagínate. Sí, y sí, nos sentimos, a veces nuestros padres no cumplieron con las necesidades del niño.
Y no quiere decir muchas veces porque no hayan querido, simplemente porque así tocó en la vida. A veces mamá y papá no tuvieron de otra que salir a trabajar los dos y ese niño se sintió abandonado. Entonces ahí se puede crear también uno de tantos ejemplos de la herida de abandono. ¿Qué me dices tú de esto? Y no, yo creo que, digo, todas las heridas son obviamente bien dolorosas, pero la herida de abandono, hijo de su madre, porque es como hasta sentir que pierde uno la valía, ¿no? Ujú. No Sí, sé, sí, sí. Con la insuficiencia, ¿no? la insuficiencia. La insuficiencia. Siempre buscas ser mejor, hacerlo mejor, todavía te falta. Y esa sí creo que es una de las huellas, claro que todas son profundas, pero el abandono junto con el rechazo, yo diría, son de las más fuertecitas, ¿verdad? De las que más dejan huellas, más dejan marca. Sí, no, porque pues eso de alguna forma va a generar una dependencia emocional muy cañona. Y Ujú. como dicen, ya ves que hay un dicho que dice, no es el amor de tu vida, es el amor de tus heridas. Con base a nuestras heridas elegimos a nuestros compañeros de vida y no me refiero nada más a pareja, o sea, amistades. Ujú. Sí, con base a nuestras heridas. Por eso es tan importante que aprender sobre esto. Es un tema muy extenso porque, híjole, pudiéramos estar hablando de las heridas hasta No, 4 horas, yo creo, porque sí es un tema muy extenso. Ahorita les estamos dando una pasadita de rápido para las personas que no habían oído hablar de esto, empiecen a escuchar el tema y empiecen a conocerlo. así es. Un ejemplo de herida de abandono, Melik. Ahorita en la adultez, Ajá, ahorita en la adultez. pues yo creo que, digo, lo más próximo, bueno, quienes tienen pareja igual, ¿no? O sea, si no te contesta rápido, ya andas planeando la mudanza y la custodia del perro. Sí, Este, también tienden lo mismo a abandonar antes de ser abandonados. Y eso es bien doloroso, porque a veces con culpa y todo, pero no, mejor te dejo de hablar yo a ti antes de que tú me dejes de hablar. Prefiero ser yo quien propicie la sí. separación, igual, o sea, en amistades, en pareja, en Yo laboral abandono, también. abandono para no ser abandonado, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. No, sí, esta herida genera tanto miedo a la soledad que, como dice, se crea la dependencia. Y es ahí después donde se dan estas llamadas relaciones tóxicas de sí. dependencia emocional, que eso es algo tan fuerte que las personas saben que están en un lugar donde no les hace bien, donde no se sienten bien, pero no pueden dejar este tipo de relaciones. Y es muy fuerte y es muy triste, muy, muy desgastante. ¿Y sabes cuál es digo, obviamente no podemos generalizar, pero un patrón muy específico en personas con herida de abandono? O sea, Ujú, generalmente una persona con apego ansioso va a manifestar una persona con apego evitativo. ujú. Sí, ¿Por qué? Porque los dos tienen herida de abandono, nomás que uno abandona antes y el otro te deja abandonar. Y es como sí, un sí, sí. patrón, sí me ha tocado ver un patrón muy puntual desde esa herida. No, sí, sí, es que de verdad sí son la persona que está pasando por este tipo de situaciones, sí, sí, sí llega a dañarse mucho. Y no porque quiera, sino porque no sabe cómo salir de este tipo de relaciones. Sí, porque a lo que hablábamos, mi preciosa, o sea, no tenemos conciencia de las heridas, te lo dije, o sea, uno que de alguna Ujú. manera ha tenido acceso a información de esta índole, se le barre. Sí, 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 sí. No, ¿Sí? sí, Entonces, pero vamos a darle, hombre, heridos por seguimos. curita y le seguimos. Sana, sana, colita de rana. Curita de rano así, Siguiente. vámonos, la Dale. humillación.
hijo de su madre, esa es bien característica porque lo mismo que hemos hablado, los papás, y no porque los papás tengan la culpa, pero uno como adulto creemos que los niños no alcanzan a entender y cuando les llega más directo que a uno de grande, ¿no? Claro que sí. Sí, entonces, pues aparece cuando un niño fue avergonzado o ridiculizado. No sé, la mamá gritándole en la tienda, no te voy a comprar papas porque está subidito de peso. O, no sé, en mi caso también. Sí, no, pues es que ahorita voy a lavar mi ropa porque, pues buenas noches, ¿verdad? ¿Cómo se Ah, las ejemplifico? Ni modo que les eche mentiras. mejor con algo bien conocido, decimos, y trascendido. Porque no crean que inventa uno, se va. ¿No? Sí, claro. Sí, yo tenía una maestra en quinto de primaria, como que le caía mal yo a la señora. Yo ahora de grande ya pienso y digo, pues sí, pues estaba en su derecho de yo caerle mal, ¿no? Cómo me humillaba en la escuela, en el salón. Mi mejor amiga, yo tenía dos mejores amigas en la primaria. Una de ellas es hija, y a la fecha es mi amiga, Ujú. de la subdirectora de esa escuela. Entonces, pues a ella la traían, pues sí, pues la hija de la subdirectora. Este, pero te digo como que yo le caía mal a esa maestra. Y diario, ve nomás qué ropa traes, pues no teníamos muchos recursos, es la realidad. Entonces, yo tenía mi par de guarachitas, en guaraches iba con las patas prietas. No, pero pues yo tenía mi ropita ahí, pues humilde, la verdad, digo, y no me avergüenzo. Este, y, y sí, no, como me traía en friega, en friega, en friega, y enfrente de todos me humillaba. Y yo era muy inteligente, de hecho, pues sacaba muy buenas calificaciones, pues como que adrede ella me ponía bajas. Y me comparaba mucho con mi amiga, pues ella toda bonita, la hija de la subdirectora, ¿sabes? Entonces, no sé. Y, y la verdad nunca caché y hasta hace poco fue que dije, pues estaba en su derecho, nomás que no tratar a un niño de esa forma. Y ahorita viendo esto, o sea, yo crecí con una vergüenza, ¿sí? De no Sí, aceptarme yo, de que si mi cuerpo, porque pues yo tenía bueno, obesidad, entonces, pues, y no digo que sea la culpa de la maestra, pero pues me recalcaba tanto eso que crecí con vergüenza de mi cuerpo, vergüenza de mi ropa. Yo no podía usar un zapato sucio porque, bueno, no podía salir de mi casa si no iba súper peinada. Ahorita ya me vale 3 hectáreas, ¿verdad? la Pero sí, vergüenza del ser, ¿verdad? Simplemente del existir. ser, de existir, perdón, de No, o sea, en mi existir. caso era existir, me daba Ujú. vergüenza. No, 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 sí. Y me gusta eso que hayas mencionado lo de la escuela porque se da con las figuras de autoridad, ¿verdad? Estas heridas emocionales. Total, Y sí. los padres, en primera instancia, los padres, pero si no, también pueden ser los maestros o las figuras que estuvieron a tu cuidado, no Ujú. necesariamente los padres. Entonces, antes se daba mucho en las escuelas que los maestros tenían el permiso de maltratarte, de darte hasta nalgadas, el reglazo, el te aventaban el borrador. A mí me tocó esos Sí. borradores voladores. Sí, bueno, a mí no, a mí no, No, pues no. porque yo ni me movía, ni respiraba. Entonces, sí, sí, cabe mencionar eso, o sea, que puede ser los padres o las figuras de autoridad, de cuidado, donde se crean estas heridas. Sí. O lo que te Ujú. platicaba yo nací siendo zurda y en el kinder, en el colegio de monjas en Morelia, ahorita Sí, que hiciste reglazos me acordé, porque la maestra de inglés me decía, es que tú eres hija del diablo y sí, me pegaba y eso es del imagínate. diablo y me daba reglazos o una vez me arañó, me pellizcaba porque era zurda y me lo quitaron. O sea, bueno, no me lo quitaron, escribo con la izquierda, con la derecha, pero todo y crecí con ese estigma también. Es que estoy pecando, soy hija del diablo, no Fíjate, sé o qué. sea, cómo.
y cómo crece un niño con toda esa información que le están dando, ¿verdad? Que le están poniendo en su hard drive, digo, en su disco duro. Sí, Sí, cómo se queda todo eso y cómo afecta. Entonces, tener mucho cuidado los padres, qué palabras le decimos o le dicen a sus hijos. Eso de que los apodos que a veces le ponen a los hijos también, ¿verdad? ujú, Hoy la gorda o el flaco o el, no sé, los apodos que ponen parecen insignificantes, pero a veces llegan a ser de mucho peso. Entonces, sí, cuidar eso que parece insignificante, pero que puede tener te puede dejar una gran marca en tu vida, una herida. sí, Ujú. sí, sí Sí, es fuerte. Pero sigamos con la eh, curita. y sigamos. De esta, ¿a cuál nos vamos? Es la traición. Esta herida que produce tanta desconfianza y por lo tanto la necesidad de control. Entonces, estas personas que se sintieron traicionadas se vuelven muy controladoras, eh, celosas, podría ser también. Se origina cuando alguien en que confiabas te falló. Entonces, de ahí empiezas a ver todo con desconfianza y por no sentirte traicionado, quieres comenzar a controlar todo, no solo todo en su vida, sino todo en la vida de los demás. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Y qué triste, ¿va? Y qué estrés No, vivir de esa forma queriendo controlar sí, no, 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 sí, me lo platicaron, incontrolable. Me contaron, yo también. me contaron la amiga de la prima, sí. Sí, 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 es muy desgastante. Es triste a la vez querer tener todo bajo control, o sea, que si el cuadro está un poquito chueco, que si la amiga ya no hizo tal o cual manera, como tú querías las cosas, o quieres la necesidad de controlarlo todo, qué ven tus hijos, qué ve tu esposo, cómo lo hacen, qué dicen, cómo se expresan. Entonces, bastante fuertecito. En sí todas, ¿verdad? Pero es como cada quien las vive. Y me causa conflicto todavía hablar de las heridas. Sudan las manos, mira, ahí está. Sí, sí, Y yo sí, ya es me que abrí de capa, pero sí, sí, sí pega. darle otra vez una repasadita a las heridas. Sí, todavía hay cositas que todavía hay que sanar. Y es que a veces pensamos que sanamos ya y bueno, pues es que es un proceso. La vida Sí, nunca va a ser lineal, va a ser un altas y bajas y vamos a exacto. descubrir y Y es como lo comentábamos al principio, o sea, la herida va a estar ahí y va a seguir, te va a seguir resonando algo, pero ya vas a tener las herramientas para salir de las situaciones con más facilidad, para poderlas entender. Entonces, exacto. un ejemplo que nos dieras. De traición, típico, ¿no? El papá que le pide dinero prestado al hijo, Ujú. préstame tu domingo y al rato te lo pago y no se lo pagan. Sí, Sí, ahí pues imagínate, bueno, no sé, yo pienso, pues en quién más confía un niño que no sean sus padres. Y eso exacto. genera justo todo eso, o sea, el control exagerado, O reacciones de, como cuando somos padres, cuando le prometes algo a tus hijos y no lo cumples. ay, sí, También. claro, Eso causa la herida de traición, o sea, como cosas que a lo mejor tú como padre lo ves insignificante, dices, te voy a llevar al cine y el sábado que venga nos vamos a levantar y vamos a ir al cine y vamos a ir a comer. Llega el fin de semana y el papá no cumplió. Ahí, o sea, algo tan pequeño, supuestamente, volvemos a lo mismo, ¿cómo puede marcar? cómo Y impacta. cómo impacta y cómo lo vive cada persona. Es el significado que le va a dar en su vida de adulto. Sí, y sí, sí, es bien fuerte y volver a lo mismo, y parezco disco rayado, ya sé, pero no es que no nos moleste lo ocurrido, es esa reacción exagerada.
Ahí yo creo que ese es el punto angular para detectar una herida. La emoción exagerada que nos puede generar un evento. Y ojalá y si queden bien claras y si no, regrésenle hasta que queden bien claras, porque esto sí, digo, todos los episodios, los que hemos hecho y los que vamos a hacer son con todo el amor, pero sí siento que este tema es como un punto de inflexión en la vida de muchos, porque conmigo así fue, ¿sabes? O sea, lo entiendo así. Fue uno de los temas que cambió mi vida. Sí, sí, y creo que por ahí debemos comenzar todos, por empezar a entender, como lo hablábamos en los otros podcasts, de dónde venimos, Ujú. por qué vemos la vida de esta manera. Así que hoy en día hay mucha información acerca de las heridas de la infancia, hay libros, hay podcasts, a mí me gusta mucho uno en particular, se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, de Luis Berbiu. Y Mm. ese libro trae no es que las traiga cuando compras el libro, pero si no venden unas cartitas, es como un oráculo y son ejercicios que te va haciendo que hagas día con día para saber, para identificar tus heridas y poderlas trabajar, irlas trabajando día con día. Entonces, a mí ese libro me ayudó bastante a entender, a entenderme para poder trabajarlo, porque volvemos a lo mismo, ¿cómo trabajas algo que no sabes cómo se llama? Entonces Exacto. hay que empezar a conocer cómo se llama, qué es, de dónde viene, para poderlo entender. Ujú. Pues Y así seguir es, caminando bonito, y seguir desde, caminando, no tanto desde el dolor, ¿verdad? no tanto desde dolor, y saber que podemos vivir una vida bonita. Y una vida bonita no quiere decir una vida sin problemas o una vida bonita, una vida plena, sabiendo que va a haber cosas que a lo mejor te van a hacer retroceder un poquito, pero como dices, la vida no es lineal, la vida tiene sus subidas, sus bajadas, sus vueltitas, pero es aprender de cada experiencia y de cada situación y Así vivirlo de es. la mejor manera. Y Ujú. seguimos aprendiendo y seguimos caminando. Y bueno, nos vamos con la última. Ay, Es la injusticia, la injusticia, ¿verdad? Si no me equivoco. sí, Ajá, la ¿nos cuentas? injusticia. Pues un trato desigual, ¿no? O sea, cuando de niños se vive un trato desigual, ya sea con hermanos, con primos, no sé, a mi hermano le dieron un Nintendo y a mí me dieron X, algo X, y desde ahí lo mismo, un niño no tiene la capacidad para pensar, no para pensar, ¿cómo diré? Para discernir por qué a uno sí y al otro no, nada más se siente menos. Y para él es algo injusto. O el típico de, por ejemplo, volver al ejemplo de mi maestra. ¿Por qué si yo me maté estudiando toda la semana, a mí me estás poniendo 7 cuando yo sé que estudié y me sabía todas las preguntas? Porque eso también pasó con esta señora. Ujú. Sí, la injusticia. Y eso te lo comenté a ti y se lo comento a la gente, porque a partir de detectar esa herida fue que me adentré con el tráfico. O sea, Oh, al ok. principio decíamos que nos enojamos cuando se nos meten en el tráfico. Ya te lo había comentado, para mí era un tema súper fuerte, que está uno en la fila esperando y se meten por el acotamiento y se te quieren meter porque no quieren hacer fila. Ujú. Y vuelvo a la reacción exagerada. No era coraje, era ira, era rabia la que me daba. O sea, el corazón, mira, me palpitaba horrible, temblaba, o sea, era algo exageradísimo. O si me querían ganar para metérseme, le pisaba para no dejarlos entrar, ¿sabes? O sea, pero desde una rabia, porque te digo, ni siquiera era coraje, era ira lo que me daba. Wow. Un día manejando, iba con mi mamá y le dije, mami, no es normal esta rabia que me da. Y me decía, es que se te hace injusto. Y yo, ay, güey, dije, la herida de injusticia. Y empecé, Sí. vámonos para atrás, si es cierto, no manches, a ver desde dónde salió,
¿por qué? Y empecé, y como dices, duele, porque sí me empezó a dar un coraje cuando volteé Claro, para atrás y dije, ay, güey, de aquí viene. Y sí. pues ya, o sea, si algo, y ojalá y todo sanara así de rápido, oye, te lo juro que habiendo cachado yo eso, dije, pues es mi niña, o sea, es la niña Ujú. que lo ve como injusticia. Yo te lo juro que al día siguiente como que lo resignifiqué de tal forma que ya me vale gorro. Y a veces sí me da Sí. corajito porque hay gente muy gandalla, pero ya no es esa rabia la que me daba. Yo te digo, Es que ojalá y así se sanara todo tan fácil y rápido. sí, y claro que se puede. Hay cosas en las que tenemos que rasparle más a la heridita para limpiarla a la perfección, pero de que se puede, se puede. Y aquí tenemos que la herida nos genera rigidez, perfeccionismo y enojo fácil, lo que nos decías. Rígidos, perfeccionistas, muy críticos consigo mismos y con los demás. Entonces es pesado porque, como decimos, antes lo percibíamos de otros, después lo hacemos nosotros con nosotros mismos, lo volvemos a hacer Sí, nosotros a nosotros mismos. Entonces, autoexigentes, críticos. autoexigentes, sí, sí, sí. Eh, Les cuesta expresar sus emociones también porque prefieren ser fuertes. Dice, lo curioso es que estas heridas se activan en lo cotidiano, cuando alguien te ignora, cuando sientes que no te valoran, cuando te comparan, Uno mismo se está ¿verdad? comparando, es que ¿por qué no tengo el cuerpo como fulanita o esto o la sabiduría de no sé quién, ¿no? Sí, sí. Pues sí, en sí las heridas, creo, como dices, es lo principal por donde debemos empezar. Entendernos, descubrirnos para seguir avanzando. Así es, mi coach. Y no pensar que estamos exagerando, porque también minimizar eso pues nos puede llevar a no ponerle atención. O sea, al contrario, ver, ok, ¿por qué? Como me pasó a mí, ¿por qué siento esto? No es normal que porque un carro se me quiera meter, me ponga a temblar de coraje y, sí, o sea, darle su justo valor. Ah, ok, viene de dónde y empieza uno, porque también si yo no estoy exagerando y me ignoro, es lo mismo, va a seguir la herida ahí. El autoconocimiento. El autoconocimiento, volvemos a lo mismo, el ir hacia adentro. Y bueno, ¿y cómo sanarlas? Pues primero reconocer lo que estamos hablando, ¿no? O Ujú. sea, hay que reconocer de dónde vienen esas reacciones excesivas y tenemos que entender quién es el que se siente furioso, que vuelvo a mi ejemplo ese, ¿no? O sea, no Ujú. era yo adulta, era mi niña la que se sentía furiosa porque sentía algo injusto, que pasaba algo injusto, ¿no? Y Este, eso es, perdón, ¿sí? no, dime. Y eso es lo que le llamamos la sanación del niño interior, ¿verdad? Cuando Sí. empezamos a observar quién está reaccionando, como lo dices. Ujú, No es el adulto, es el niño el que está reaccionando, el que está gritando, el que está exacto. diciendo, hey, aquí estoy, mira cómo me estoy poniendo. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Sí, o sea, Ya rápido nada más identificaste. para ya Ujú, lo sí, identificaste, o sea, y a propósito de lo que dices, o sea, un adulto se siente triste, un niño se siente el niño se siente melancólico, ¿sí? O sea, el niño es el que se siente desprotegido, un adulto sabe que se puede proteger, pero el niño no. Y somos dos en uno, sí. ¿sí? Como dicen, ese niño vive en ti. Exactamente. Una técnica que ayuda mucho es mi yo adulto tomar al niño, ¿sí? Ujú. Y decirle, a ver, yo aquí estoy. Te sientes desprotegido, yo te protejo. Te sientes abandonado, yo estoy contigo. Porque puede sonar una frase muy, "Beh", pero para el cerebro es poderosísimo el escuchar Claro. lo que de niño hubiéramos querido oír de un adulto, Ujú. ¿sí? Sí. Ujú. Es una frase súper poderosa porque de hecho también hay estudios
en los que se revela las redes neuronales se empiezan a modificar. ¿Por qué? Porque si Ujú, se sentía abandonado y ya ese niño escucha, ese niño que está en el claro, inconsciente, está escuchando palabras de aliento, palabras de apoyo, de compañía, de contención, de amor, las redes empiezan a modificarse. claro. En el cerebro no existe tiempo ni espacio. Dicen, el cerebro es atemporal y aespacial, o sea, no distingue si está pasando, si ya pasó o está pasando. Entonces, el Ujú, cerebro, al sentir ese abrazo, al escuchar esas palabras, no distingue si te las está diciendo otra persona o te las estás diciendo tú mismo. El cerebro no ujú. hace la distinción. Como nos dices, el cerebro hace el trabajo y empieza a crear esas nuevas vías neuronales. Impactante el trabajo del cerebro. Sí, Hermoso el cuerpo, tan sabio. es Ujú, perfecto, ¿verdad? perfecto. Somos seres Sí. perfectos. Nada más ocupamos descubrirnos. Es requerido. ¿Y qué más le podrías decir a ese niño cuando lo estás ahí observando? ¿Y cómo es que lo observas? ¿En una meditación? ¿Cierras tus ojitos? ¿Cómo haces para hablarle a ese niño? Bueno, yo personalmente como soy tan visual, yo sí cierro los ojos y visualizo. Ujú, Por ejemplo, me visualicé mi yo y la abracé, le dije, a ver, no pasa nada, aquí estoy. Sobre todo con las que yo identifiqué que yo tenía, ¿no? O sea, si era la ujú. de humillación, a ver, yo aquí estoy, yo te protejo. Básicamente, pues son las mismas palabras, ¿no? Yo te protejo, yo te contengo, ya nadie te va a rechazar porque yo te acepto, porque es que es lo mismo, o sea, como de adultos nos rechazamos, pues la niña sigue rechazada. Entonces, yo te acepto, yo te amo, eh, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar aquí para ti. Y Qué sí, bonito. es que yo antes no lo entendía y decía, ay, pues como el niño o la niña. No, es Ujú, volver a lo mismo el cerebro, escuchar esas palabras de sí. ti, o por ejemplo en el espejo, En el espejo. Me encanta también lo he ese hecho, ejercicio. Ujú, ¿sí? sí, Porque yo sí me cacho mucho siendo muy autocrítica conmigo. sí. Entonces antes me decía, no, güey, es que tú, o sea, no aprovechas, o sea, me regañaba. Y ahorita Ahí ya vas estoy otra vez. ey, ahí vas, y ahorita ya me veo trato de verme, pues me aflora de repente también, o sea, pero sí me digo, a ver, fíjate todo lo que has logrado, también eso es bien importante, reconocer los logros. Y mira lo que logré para ti, me lo digo yo también, mira, se lo digo a mi niña, mira lo Sí, que logré para ti, o mira, ya tenemos por fin el cuerpo que queríamos, o ya tenemos esto, la familia que comenzar había a, soñado. comenzar a validarnos, a hacernos ver esos logros que hemos hecho, que tal vez para otras personas sean pequeños, pero para nosotros, solo nosotros sabemos lo que nos ha costado llegar a donde hemos llegado. Ujú. Entonces, festejar esos logros, por pequeños que sean, es de las mejores cosas que podemos hacer. Así Empezarnos es. a validar, a cuidar, a abrazar, a felicitar nosotros mismos. Y sí, como dices, significa mucho para ti mismo, para esa información que le estás dando a tu cerebro. Así Ujú, que si te identificaste con alguna herida, no estás solo. Aquí ujú. estamos, todos venimos medio rotos, pero también medio chistosos. Dios, malhechitos, pero bien felices. No, sí, todos, yo creo que todos tenemos esas heridas. No hay nadie que no tenga ni una herida. Hay unos que tienen dos, tres, hay quienes las tenemos todas, pero eh, claro que podemos cambiar, claro que podemos lograr una vida, una mejor vida, esa vida que tú quieres. Sí se puede. Empezar a Sí. conocernos Voltear para adentro, siempre, siempre voltear hacia para adentro. adentro. Pues ya, ¿algo más que agregar? O ya nos despedimos, mi coach. Nos despedimos que hay que seguirle. Vamos a seguir poniéndonos curitas, ¿ok? Sí, vamos a seguir poniéndonos curitas y ahorita me cayeron unos cuantos veintes. ¿Verdad? Que cae, te dije.
Es Sí, como dije, dar no, terapia. yo ya acabé. Ya me No, gradué de la vida. sí. No, no, sí, pero de verdad, cuando me dijiste, hablamos de las heridas, ¿qué te parece? Y yo, no, sí, y ya cuando empecé a leer y empecé otra vez, dije, ay Dios, así como que empiezas otra vez. Y sí, o Y si sea, mejor hablamos de He-Man o de Mickey Mouse. ándale, pero es requerido y todo cuando se quiere y cuando tú tienes la mejor disposición, claro que se va a poder. ¿Qué va a doler? Sí va a doler. Como decimos, no es fácil, pero a final de cuentas es lo mejor que podemos hacer. Así es, para estar bien nosotros y ofrecerles bonito a los que nos rodean, ¿verdad? Así Vámonos, es. pues esto fue Bueno, Namaste y qué más, el podcast donde sanar también significa reírnos un rato. Muchas gracias a todos por acompañarnos y si este tema te resonó, pues regálanos un like, suscríbete, activa la campanita. Ahí vamos con las redes, las vistas están muy chidas. Ahí la llevamos, tenemos sorpresas, invitados invitados con temas temas padres. muy interesantes. Sí, y pues compártanos, ayúdennos compartiéndolos y pues gracias por compartir este rato lindo con Claro, nosotros. y si tienen alguna pregunta, alguna propuesta de algún tema, algo que nos quieran comentar, en los comentarios ya van a estar circulando nuestras redes sociales, así que ahí nos pueden poner sus preguntas, sus sugerencias y las vamos a recibir con mucho amor. Así que Y nos si lo vemos. quieren, Ujú. importante, si lo quieren anónimo, mándenlo al correo que también va a andar apareciendo por ahí en alguna parte de la pantalla. Y si no lo quieren anónimo, pónganlo en Bueno, y nos despedimos de este podcast de Namaste y qué más espacio consciente en medio del en caos. Mallorca. Nos vemos. Adiós.